quería decir muchas cosas, decidí escribir. Entonces preparé algo como muy mecánico, voy a hablar de varias cosas, voy a leerlas y ustedes verán una serie de imágenes. Esto es un primer recuento de cosas que he venido reuniendo en los últimos 6 años sobre esta región. No son mi tema de especialidad como tal, yo trabajo historia urbana, pero durante la investigación aparecen muchas cosas y hay que juntarlas y hacer algo con ellas. Agradezco mucho a Yuko la oportunidad, la confianza en invitarme. Bien, la ponencia ofrece una visión de la casa de tierra a través de fuentes documentales de los siglos XVIII y XIX. Esto nos permite conocer sistemas de construcción, cambios en la elección de materiales y otros aspectos no menos importantes como es el contexto. En la primera parte explico el contexto eminentemente agrícola del Paso del Norte a través de varios siglos. La segunda parte se ocupa de varios hallazgos documentales relativos a problemas de la historia de la construcción de casas de tierra. Es difícil resumir todas las peculiaridades del Paso del Norte, pero puede afirmarse que solamente hasta el siglo XVIII da inicio un proceso de integración formal al Imperio Español. Y saberlo es muy importante porque el tiempo anterior se encuentra surcado por dificultades en la dominación y la acción de empresas hasta cierto punto dispersas. Las misiones de religiosos de forma destacada, pero también mineros y ganaderos. De aquí que los primeros informes sistematizados de esta región procedan del siglo XVIII. Y muchos coincidieron cuando afirmaron que el Paso del Norte, al menos hasta la década de 1850, constituyó uno de los valles más poblados de todo el septentrión, aunque también el más disperso. El modelo de asentamiento responde a la distribución de partidos o heredamientos, surcados y regados por acequias o argollones de agua. Es lógico que esta idea genere una organización irregular de huertas y áreas de cultivo, con canales que se trazan conforme a los requerimientos de la pendiente. Esta forma urbana, en varios momentos del siglo XVIII, fue vista como muy negativa por los ingenieros borbones, que explicaban que quizá los primeros misioneros, los franciscanos del siglo XVI, habían sido demasiado permisivos con los caciques indios. Suele pensarse en esta organización como una forma orgánica o espontánea, pero lo cierto es que es resultado de una intención ordenadora, reformadora. También hay evidencia de que los técnicos borbones despreciaron la casa construida con palos y lodo y recomendaban que los indios hicieran sus casas de terrado. En varios momentos ya desde entonces, los ingenieros sugirieron no solamente compactar el asentamiento, sino también darle un trazado cuadriculado. La traza irregular que pueden apreciar en el plano de Salazar y Larregui tuvo una persistencia asombrosa hasta bien entrado el siglo XX. Incluso cuando se elabora el plan de modernización de la ciudad en 1900, mediante la imposición de una retícula que, como puede verse, no eliminó muchos rastros de la vieja red de caminos y acequias. Por un lado, continuaron elaborándose padrones y registros de titulación de tierra con formas irregulares, como se aprecia en la imagen. E incluso hay expedientes interesantes, como este, en el que es un expediente para la apertura de la calle del Comercio que cruzaría la antigua viña o huerta de vid de Manuel Lucero, un personaje como muy famoso en la región. Otro expediente anterior nos permite conocer las características de su casa habitación. No, ¿por qué? Rodeada de una huerta de vid. Llama mucho la atención que no se trate de una casa con patio al centro y que incluso la orientación responde al giro de 45 grados que los mismos higienistas de finales de siglo aconsejaban para abatir la insolación o el efecto de los vientos fríos sobre las paredes. Es una hipótesis. No puede asegurarse nada concreto en esto, pero son muy escasos los planos de casas de tierra en los archivos. Mientras tanto, en las secciones de la ciudad donde sí se avanza con éxito en la imposición de la cuadrícula, se genera un modelo consistente en manzanas alargadas que están separadas por callejones
y divididas en 3 lotes. Algunos estudios elaborados por material de la Oficina de Catastro permiten sugerir que varias casas de estos lotes sí tuvieron un patio en el centro. En fin, hay un equilibrio muy delicado entre la tierra y el agua que marca toda la historia del Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez. Primero la abundancia en un recodo de un gran río, caudaloso en ciertas épocas y reducido en otros momentos. Acequias que de pronto asumen el caudal principal y se desbordan, y la pérdida del rumbo del trazo original. Para colmo de males, la construcción de una presa en Nuevo México reduce a inicios del siglo XX de modo significativo el agua para cultivo de huertas, y a inicios del siglo XX empieza a pensarse en cambiar la vocación de la ciudad. Las imágenes muestran no solamente los cambios del cauce del río, esto es el anterior, sino también la modificación de acequias. Este tramo todos los habitantes de aquí lo conocen, ¿no? Tramo central, es donde se conecta la acequia del pueblo con la acequia mar. La modificación de acequias. No fue extraño que se cegaran muchos canales y se abrieran otros nuevos, incluso hasta la década de 1930, en áreas muy próximas al centro de la ciudad. Este es el registro más actual que tengo, hasta la década de los 30. Ahora bien, y para referirnos de modo específico a la casa, un primer sondeo del único grupo de testamentos que se conserva en la ciudad del siglo XVIII permite extraer muchos datos. En primer lugar, no existe mucha propiedad titulada como tal. La mayoría de porciones de tierra se controlan mediante la figura de la posesión, que es una especie de concesión temporal o vitalicia, dependiendo del caso. Los terrenos muy próximos al centro de la ciudad son de forma irregular y varían de muy pequeños a muy grandes. Los agrimensores en sus expedientes dan medidas exactas de los lados, pero se refieren de manera vaga a las colindancias, como puede apreciarse en la imagen. Esto de este lado es un ensayo geométrico para tratar de descubrir cuántas posibilidades hay con esta disposición de elementos 71, 87, 100 y 76 y media. Yo creo que hay una opción limitada. Lo que pasa es que me pregunto si hay algún programa de cómputo que nos las pudiera dar, porque hay un momento que no se puede articular este elemento, ¿no? Se le puede mover de lado. Uno de los terrenos o huertas más grandes tiene 45.000 metros cuadrados, está en el centro de la ciudad en el siglo XVIII. Y en otro de 36.000 metros, los testamentos indican la existencia de 7.000 matas de uva, otras 8.000 matas por separado y 140 árboles frutales. Hay varias descripciones de casas, pero es difícil elaborar una reconstrucción de la disposición de los salones. Aún así, pueden señalarse varias constantes, como el ancho de las crujías en 5 varas castellanas, esto es constante, el número fijo de morillos o vigas del techo que permite calcular separación entre 20 y 25 centímetros. También se refiere el uso de un adobe de medidas fijas, esto en el siglo XVIII. El adobe, lo ven aquí, es de 2/3 de vara de largo, 16 centímetros, 1/3 de vara de ancho, 28 centímetros, y 5 dedos de alto, casi 10 centímetros. Si bien a esta pieza se le denomina adobe de 5, desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX, en algunos casos se ha encontrado la locución un tabique de 5. El total de los cuartos referidos en este inventario sugieren que la casa del centro del Paso es una finca de campo con varios espacios para guardar herramienta, producción de vinos, establos, etc. Respecto a los materiales, se mencionan muchas cosas interesantes. La descripción de un muro en los siguientes términos, me parece que es la transcripción de arriba. La tapia por el oriente tiene 200 varas y media con 481 adobes por carrera y 18 de guindaleza, que en su multiplicación producen 8.658. Esta es la transcripción. Esto quiere decir, la conclusión, esto quiere decir que los adobes están colocados en el sentido ancho, como se aprecia en esta imagen.
Los 18 de guindaleza se refieren a la altura, es decir, que estaríamos hablando de una barda de más de 1.80 metros de alto. Es curioso el empleo de este término guindaleza, que proviene de los navegantes de mar, en donde se utilizaba para definir la distancia entre los nudos de una cuerda, que es un palmo más o menos. Estos son los 5 dedos también. La siguiente referencia habla también de una tapia de cajón, que sería la de abajo. La siguiente referencia habla también de una tapia de cajón que probablemente define, además de una barda, tierra compactada. Se habla de jacalones grandes de palo embarrado de lodo para referirse al bajareque, aunque este término no se usa en la época. Y el tabique de palo se refiere a una pared divisoria en el interior construida con varas, probablemente. Una inspección de las maderas que se utilizaban para la construcción llevada a cabo en el Carrizal, muy cerca de aquí, menciona que para la construcción se empleaban álamo, pino, encino y fresno. El mezquite se empleaba para el combustible y la cañagria para los quintes. Los elementos verticales se refieren del siguiente modo: pilares con zapata, con canes y pollos de piedra, pero también horcones. En la techumbre se emplean varios tipos de viga: labradas, rollizas, redondas, vigas madre que probablemente son gualdras, vigueras y morillos normales, pero también morillos de marca. Algunas veces se indican una solera, es decir, un arrastre sobre el cual descansan vigas o morillos, pero otras veces no se refiere a la existencia de un arrastre. Como material que se coloca sobre las vigas y contiene el terrado del techo, se mencionan el tajamaní, las tablas, pero también, eso es muy interesante, la latilla pelada o trozada o la latilla sin pelar ni troce, y hay algunos ejemplos. Otro material de techumbre que se menciona por separado es la rajuela y la paja. En las casas también se menciona mucha cachanilla, que es un arbusto para cubrir cualquier corral. Respecto a los vanos, se habla de parada de umbrales, ventanas voladas, ventanas enrasadas, boleadas y rasadas. Llama la atención que no se mencionen cimientos de forma expresa. En testamentos parecidos en la ciudad de Chihuahua sí se mencionan cimientos, por ejemplo, aunque las casas sean de tierra. En fin, es difícil saber qué cambios se dieron sobre esta primera muestra de materiales y sistemas de construcción en las décadas siguientes. Lo cierto es que este tipo de casa siempre está rodeado de vides y huertos y se emplaza en terrenos irregulares rodeados por acequias y caminos. A finales del siglo XIX, los finales del siglo XIX fueron tiempos de muchos cambios, mayor contacto con el norteamericano y necesidad de construir otro tipo de obras. A continuación me interesa ilustrar varios tópicos de investigación que yo creo que sería interesante profundizar respecto a la historia de la construcción en tierra. El primer asunto es la obra que planteó Francisco Jiménez, quien parece que solamente era un constructor sin título profesional. El plan es el de una casa de matanza o un rastro en un área central de la ciudad. El dibujo revela poca formación académica y probablemente Jiménez está versado en saberes locales que le permite resolver cómo construir el conjunto en adobe. El isométrico que ven del lado derecho, adjunto a la explicación escrita, permite indicar que se integraría un recubrimiento con dibujo de sillares de acuerdo con cierto gusto clásico. Esto es algo muy recurrente en la región, ¿no? Todo el local está rodeado por una pared de adobe de 2,5 varas de alto. Otro sería el caso de las estaciones de ferrocarril que se construyeron hacia 1882 y 1900. La historiografía sobre ferrocarriles durante el Porfiriato todavía se empeña en sostener que las líneas ferroviarias fueron una innovación con fuertes visos de intervencionismo en México. Sin embargo, lo cierto es que no sabemos muchas cosas sobre cómo se construyeron las estaciones y otras obras como los terraplenes para el tejido de vías. La imagen explica el proyecto de la primera estación de Ciudad Juárez y está toda construida en adobe con anchura de 1 metro y varios muros del interior es probable que sean de ladrillo cocido. Llama la atención que los vanos, a pesar de contar con un derrame para proteger una carpintería, más bien indiquen la carpintería sobre el canto del cabezal del muro y no en el interior como se esperaría.
La segunda estación está planteada 10 años después. En cambio, presenta menos masa de adobe de tierra y más inclusión de ladrillo cocido. El ancho del muro varía entre 18 y 13 pulgadas de espesor, es decir, 46 a 33 centímetros. Solamente el muro más ancho indica la existencia de un cimiento y una capa de espesor de aplanado de 1 pulgada. El ladrillo contribuye al refuerzo de los muros, que son más delgados a comparación de la primera estación. Incluso los marcos de carpintería son completamente distintos. Sería interesante preguntarse aquí qué ocurrió primero. Si comenzó a introducirse más ladrillo que provocó una preferencia entre diseñadores y constructores, o más bien fue el proyecto de un edificio tan importante el que sugirió traer material de otro lado. Ambos edificios en efecto se construyeron. Es pues difícil señalar por qué aparece el ladrillo y los muros de adobe se reducen en su anchura hacia finales del siglo XIX. Pero hay dos pistas que creo que sugieren caminos de respuesta. La primera señala que a finales del siglo XIX el precio del adobe se está elevando en ciudades como Chihuahua. Estas ciudades vivían un gran auge constructivo, igual que El Paso. Si con anterioridad los 1000 adobes costaban 11 pesos con 50, incluido el acarreo, ahora el precio era de 22 pesos el billar. También se habla de la elevación del jornal diario del peón, de 75 centavos a 1 peso con 50. Incluso se habla de que la carga de burro de adobes subió de 18 centavos a 37 centavos, cosa que permite inferir que cada burro cargaría entre 16 y 18 adobes. Aunque no hay referencias a carretas, es seguro que las hubo. El movimiento del adobe. Incluso el incremento del precio del suelo provocó que los ayuntamientos prohibieran la fabricación de adobe y la apertura de más alfarerías no se permitiera. Esto también sería interesante. La segunda vía que puede explicar la preferencia del ladrillo sobre el adobe se refiere a la práctica de encasquillar o chapear el muro de tierra con recubrimiento. Es el caso de una práctica entre mormones, quienes hacia 1900 pensaban en dos cosas: la mejora de la apariencia y la protección de los muros contra las inundaciones. Tal vez esto explica que el ingeniero Orestes Pera Gallo haya propuesto la construcción de una fachada elaborada enteramente de ladrillo para una crujía de casas con puros adobes. Ahora bien, no parece haber sucedido lo mismo en un proyecto de mercado, debido al ingeniero arquitecto Camilo Paño, quien en sus especificaciones indica que se deberá emplear adobe en todos los muros con espesor de 20 pulgadas, 50 centímetros, regresamos otra vez a un ancho muy grande, y se incluirán refuerzos de ladrillo en las pilastras de modo específico. Aquí lo pueden ver. El alzado denota desde luego una formación académica sofisticada. Es conveniente saber que Pani se formó en la Ciudad de México en el plan de la carrera que se llamaba ingeniero arquitecto y que duraba 7 años en 1870, y fue miembro de una prestigiosa asociación, no sé si se llamaba Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México. Hoy se sabe muy poco de este constructor aquí en Juárez, ¿no? Por último, y ya para ir cerrando, quisiera comentar una situación un tanto contrapuesta y relativa a los criterios e ideas entre los ingenieros que colaboraron para la Comisión Nacional de Irrigación en 1930. Esta comisión sabemos que constituyó uno de los primeros intentos serios, tal vez el último, de planeación nacional en el México posrevolucionario. Y tal vez es la última visión integral que tuvimos sobre el campo y la posibilidad de elevar la calidad de vida y bienestar del campesino. Es el caso del ingeniero Alejandro Brambila, que planteaba que la frontera México-Estados Unidos era una zona donde podían aprenderse muchas cosas. Se refirió al problema de si al agricultor de los distritos de riego debía permitírsele que construyera el propio su vivienda con sus propios medios, o más bien había que darle una casa de modelo predeterminado. La opción que exploró Brambila fue la primera, porque en su opinión no tenía sentido distraer sus escasos recursos en la adquisición de una casa y dejarlo que se ocupara del cultivo de manera completa. Sin embargo,
Brambilla, con alguien tal vez, también preparó un modelo basado en la observación de la construcción de bajareque que se elaboraba con planos de mezquite. Hizo la siguiente consideración, y cito el documento: para la construcción se emplean morillos de mezquite de 4 a 5 pulgadas de diámetro y terminados en horqueta, 3 en una pared y otros 3 en la opuesta. Después se construye un doble embarado usando ramas delgadas de mezquite. La distancia entre los dos embarados es aproximadamente de 10 centímetros y en esta forma se construyen las 4 paredes de la casa. Después, usando ramas de 5 o 6 centímetros de diámetro y 60 o 70 de largo, se colocan estas horizontalmente encima de otras y en medio de los dos embarados hasta que llegue así las 4 paredes. Por último, se reviste de lodo interior y exteriormente y se aplana con una cuchara de albañil. De esta manera, los muros quedan formando doble pared, entre las cuales se encuentra una cámara de aire que es muy aislante tanto para el calor como para el frío. Aquí pueden apreciar el modelo. No sabemos si esto se quiso llevar a cabo acá en Juárez, pero las experiencias de Brambilla con el Valle de Juárez están conectadas. Hay evidencias para sugerir que él estuvo aquí. Me gustaría concluir con algunas consideraciones de metodología de investigación. Precisamente el caso de Brambilla sugiere que el uso de materiales tradicionales no solamente debe entenderse como un conjunto de saberes ancestrales que a través de ensayo y error han dado como resultado culturas constructivas fundadas en la experiencia que se transmite por la práctica y de forma oral. También hay que tener presente el involucramiento de los técnicos y científicos en la recuperación y mejoramiento de dichas culturas constructivas, incluso su desaparición. En un sentido diferente, las inferencias solamente a partir de los vestigios materiales pueden a veces llevar a interpretaciones demasiado especulativas, y buscar el origen de las decisiones y criterios o prejuicios de los constructores, yo creo que tiene mucho sentido a través de la investigación documental e histórica. Este es un problema de una disciplina que se llama historia de la construcción y que es una cosa distinta a la historia de la arquitectura como tal, al menos en lo que denominamos hoy como estudios culturales, pero también nos remite a la larga tradición de la historia de la tecnología. Muchas gracias.